Buenas tardes, hoy nos encontramos en el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología para hablar de algo que entre todos estos temas que diariamente vivimos como programadores, como estar a la cabeza de las instituciones culturales, de las secretarías de cultura en este caso, a veces se nos olvida, a veces estamos tan pendientes de las políticas, de llevar las cosas con éxito, que se nos olvida para quién trabajamos y quiénes son los que van a recibir nuestro trabajo. Vamos a hablar del público, de nuestro querido público que estamos extrañando tanto en estos momentos de falta de presencialidad, pero que sabemos que existe y que son los que responden y quienes están pendientes y quienes están con el derecho a disfrutar de la programación cultural y de las políticas e iniciativas culturales que nacen desde las ciudades. Para hablar de este tema, estamos hoy con Lina Gaviria, la secretaria de Cultura de Medellín, y con Nicolás Montero, nuestro secretario de Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá. Lina es secretaria de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín en el actual gobierno. Previamente se desempeñó como subdirectora de Equipamientos Culturales en el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá desde el 2017 hasta 2019 y fue encargada de la administración, la programación, el mantenimiento y la gestión de los teatros distritales, que son varios, el planetario, los espacios de arte, ciencia y tecnología de nuestra ciudad. Es directora de la productora artística y cultural Pájara Producciones, se graduó de Southern Methodist University en Dallas con un BFA en Dance Performance y un minor en Historia del Arte. Fue productora general del mercado Mixur en 2016 y ha sido productora de festivales universitarios de danza, fue gerente de danza de IDARTES, cofundó y codirigió la compañía de danza Corporación Artífice Danza durante 2010 y 2011. Trabajó como bailarina en la compañía de danza y la Fundación L'Explose desde 1999 hasta 2011. Nicolás Montero, por su parte, es el actual secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y sabemos que ha dedicado su vida al arte como creador y como gestor cultural. Es antropólogo de profesión de la Universidad de los Andes y se especializó en dirección creativa en la Central School of Speech and Drama en Londres. Formación que durante más de 30 años ha puesto al servicio de su carrera como actor, director de televisión, cine y teatro. Trayectoria que le ha merecido múltiples galardones, entre ellos el mejor actor nacional de cine en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Como gestor ha liderado cerca de más de 3 años la dirección artística del Teatro Nacional de Colombia e integró el Consejo Creativo del Festival Iberoamericano de Teatro. Comprometido desde joven en las causas sociales, ha hecho parte por más de 25 años de importantes iniciativas artísticas y de cultura ciudadana y cambio cultural que han permitido dar visibilidad a las víctimas del conflicto e impulsar vínculos entre la creación consciente y la reconciliación. Ahora Nicolás es nuestro secretario, Lina se devolvió a Medellín y estamos hoy hablando de nuestro público. Entonces, justamente estamos acá para debatir esta idea tan posicionada en nuestro ámbito latinoamericano. Nos encontramos con estas dos personas que tienen a cargo la ejecución de las políticas culturales de las dos ciudades más grandes de nuestro país. Lina y Nicolás, comúnmente hemos oído y debatido el término formación de públicos en todas las iniciativas que tenemos. Este término, aunque nos ha ayudado a complementar toda la programación cultural que generalmente tenemos, ¿por qué creemos que al público se le debe formar? Porque no son acaso el arte, la música, la literatura, la música, unos vehículos de expresión, de unión, de protesta, de reflexión, que están ahí para la interpretación libre del público sin importar su contexto, sin importar de dónde vienen, su educación, o es acaso nuestro papel el de dar forma a alguien, el de educar y transmitir un conocimiento que es mayor porque así lo hemos decidido. Y un ejemplo típico es con la ópera. Yo quisiera hacer una breve introducción sobre este término de formación, porque es un género que personalmente he trabajado desde el inicio de mi carrera, que trabajo mucho en el teatro y que me hace cuestionar diariamente. Es un género que no es cercano a la mayoría de la población colombiana,
porque simplemente no acostumbramos a escuchar ópera, a verla, a disfrutarla desde que somos pequeños, porque estamos en diferentes contextos familiares, contextos culturales, y de un momento a otro se nos dice, ¡ah! Usted no ha escuchado una ópera, usted no ha ido al teatro, venga, le enseño. Entonces los cogemos al público y le decimos, esto es una ópera, venga, lo ilustro, le voy a dictar un taller sobre la historia de la ópera y usted quedará enamorado de la ópera. Justo después de salir del taller va a ir a ver, va a ir a oír una ópera de Wagner y le va a encantar. Y ya hicimos nuestro papel, ¿no? Y formamos un público porque le dimos un taller de ópera, un taller de la historia, un taller de canto, lo pusimos a escuchar desde la ópera italiana, desde el bel canto hasta las óperas más contemporáneas, pero después de que está en el escenario le decimos, no se puede aplaudir, no puede aplaudir cuando usted quiera, cuando usted le nazca, ni pues se puede ir en chanclas ni en pantalonetas si esté en Cartagena. Tiene que ir muy bien vestido, tiene que aplaudir solamente cuando vea que todo el mundo aplaude, mejor quédese callado. Y tampoco vaya a hablar ni a comentar cómo le pareció hasta que salga. Entonces, creo que el término formación está más relacionado con estas prácticas que ya están, pues, por supuesto, mandadas a recoger, pero hacia donde nos dirigimos, y creo que hay un papel muy largo y un camino muy largo por recorrer, es hacia la mediación, porque nosotros sí podemos hacer muchas cosas desde las instituciones, desde los gobiernos, para entablar puentes y ponernos en los zapatos del otro, en los zapatos, en las historias de nuestro público, en las historias de la ciudadanía, para saber qué es lo que necesitan en ciertos momentos. Y no solo qué necesitan o qué están esperando, sino qué podemos dar que seguramente no se esperaba ese público. Entonces, después de hacer esta breve introducción, de cuál es la diferencia entre ese concepto de formación y por qué nos debemos dirigir más hacia una mediación, quería preguntarles a ustedes. Yo creo que el reto que decidieron asumir como secretarios de Cultura, diría yo que es el papel más difícil que ustedes como artista van a emprender en su vida. ¿Qué estamos haciendo desde las ciudades por ser mediadores y no formadores? ¿Cómo le damos esa importancia al público como entes activos y no como entes pasivos de la programación esperando una oferta para decidir si consumen o no? Lina, por favor. Bueno, no, pues es que voy a empezar porque esta palabra mediación, la escucho en este contexto por primera vez, entonces ha sido muy bonito como empezar a pensarlo de esa forma. Nosotros aquí en Medellín empezamos a trabajar porque para mí esto es un punto clave, y quizás porque venga desde todo el ejercicio de trabajar en los teatros en Bogotá, pero el punto clave realmente es cómo podemos generar una accesibilidad para las personas, para que puedan vivir y puedan experimentar el arte, la cultura. No desde esta forma como tú lo estás hablando, que es diciéndoles qué tienen que hacer. Eso va a llegar solito, eso solito llega. ¿Cómo poder realmente generar esas experiencias? Y lo que nos dimos cuenta, pues, es que no nos gustaba la palabra formación, o sea, en eso estamos de acuerdo. La palabra no es formación, nosotros lo hemos hablado como gestión de públicos. Y gestión en el sentido que lo que realmente queremos y lo que nos propulsó esta pandemia, porque esto ha generado unos cambios grandes para Medellín en términos de públicos, es poder empezar a aprovechar estos momentos en los cuales nos volvimos muy relevantes. O sea, en un momento de cuarentena no hay nadie que pueda haber dicho que estuvo en su casa encerrado sin un libro, sin una película, sin haber visto un concierto, sin haber escrito, porque a la final yo creo que es aquí cuando cobra más relevancia, porque ahí para mí me remite a la pregunta sobre el valor del arte y el valor de la cultura. ¿Y por qué es importante? Y empezamos a darnos cuenta que realmente lo que se empezó a pasar cuando nos quedábamos encerrados en nuestros hogares era que la forma en que nos comunicábamos con nosotros mismos era a través de ese tipo de manifestaciones, de ese tipo de acciones, de escribir,
de cómo yo podía expresar lo que estaba sintiendo con el otro a través de compartir un concierto en la distancia, en la virtualidad, de cómo podía generar unos lazos inclusive con mis padres a través de escuchar la música que a ellos les gusta escuchar o de ver una película que ellos disfrutaban, pero cómo empezar a generar, digamos, o la pregunta era cómo empezar a generar estas posibilidades, esas experiencias a públicos de todo tipo. Y ahí empezamos a preguntarnos, pues, ¿quiénes son los públicos? Porque, claro, es muy fácil simplemente lo que tú hablabas. Yo voy a programar en un teatro, voy a hacer una curaduría de una exposición en un museo. Eso genera otro tipo de encuentros. Pero ¿cómo realmente abordar esto? Entonces, pues lo primero que nosotros realizamos fue mirar dónde estamos parados y pues en Medellín especialmente, pues se venía implementando desde el 2012 una estrategia de formación de públicos que favorecía el acceso al consumo cultural de las familias de estratos 1, 2 y 3, que es muy importante porque, claro, necesitamos que las personas que no pueden acceder a ella tengan la posibilidad de ir a un escenario, de ir a Explora, de ir a un jardín botánico, de ir a un museo, de acceder a diferentes experiencias culturales. Sin embargo, digamos que a partir de este año lo que estamos planteando es una estrategia mucho más amplia que hace parte de la línea del programa de economía creativa, también aprovechando dónde está el dinero, porque también ustedes saben que hay que también jugar con eso, dónde está el dinero, dónde está la oportunidad. Entonces, claro, empezamos por generar una formación de públicos o una gestión de públicos desde la infancia, que es una estrategia realmente muy importante donde hay una articulación con el sector educativo para poder tener procesos de mediación cultural fundamentales que consoliden públicos futuros. Quien puede tener la posibilidad de tener esas experiencias en su infancia y en su niñez, va a ser alguien que lo va a valorar en un futuro, que va a tener la posibilidad de tener un referente, de saber a qué se siente, a qué se sabe, cómo se siente. También empezamos a generar toda esa estrategia de la línea de gestión de públicos, donde consolidamos estrategias orientadas a la gestión y al marketing de audiencias culturales, lo cual nos permitía conocer más a los públicos existentes y desarrollar nuevos, que esto para nosotros era, digamos, muy importante. Y empezamos a desarrollarnos con Ruta N a través de una herramienta digital para la formación y gestión de públicos que da la posibilidad de conectarnos con ellos, de conocerlos, y mientras nos acercamos poder tener sus datos y poder empezar a generar una relación muy diferente apoyada en herramientas tecnológicas. Frente a eso también la participación ciudadana es absolutamente clave y la democratización y el acceso, porque lo que nos damos cuenta también es que cuando hay tantas imposiciones y cuando hay tantas reglas, es muy complejo esa parte espontánea, esa parte de poderse gozar, de picarle la curiosidad. Entonces empezamos a generar un montón de formas diferentes de llegarles para poderlos atrapar, para poderlos traer a nosotros. Y pues realmente esta pregunta nos ha hecho expandir en un proyecto muy bonito que vamos a estar lanzando, yo pienso, por ahí en 20 días, que es La Cultura Lo Vale. Entonces vamos a estar enfocados en eso, que ya en un momento les cuento un poquito más sobre eso. Gracias, Lina. Súper importante lo que nos dices porque nos hablas de, de ese cambio de concepto de formación a un cambio también en una estrategia de conquista de nuevos públicos. Y creo que es lo más difícil y también en construir a futuro esos públicos para que no solamente nos encontremos con personas adultas que no han tenido un acercamiento al disfrute de la cultura, sino que tengan esos hábitos que ya sabemos que impactan en las comunidades y en el desarrollo de las ciudades. Entonces, le doy la palabra a Nicolás para que nos cuente qué estamos haciendo desde las ciudades para cambiar esto. Digamos que tenemos clara la pregunta, ¿cierto? Es decir, sin duda alguna, todos estamos pensando cómo llevar la cultura más allá del evento y cómo llevarla más allá simplemente de una, digamos, de una relación del ciudadano de consumo cultural solo alrededor del evento. Y cómo
ese concepto de formación de públicos queda decir simplemente cómo llevamos más gente a las salas, tiene que ir más allá de eso, ¿sí? Porque es además un poco perverso. Es un poco perverso simplemente decir, yo lo que quiero es capturarte a ti para que vengas aquí y llevarte una experiencia en el cual vas a tener un rango limitado de, de aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Todos los que hemos estado, digamos, en el ámbito de la creación, sabemos que uno lleva al público a una experiencia, pero que la cantidad de información en términos de aprendizaje, si solo la asume como espectador, pues va a ser muy difícil que eso enriquezca su vida cotidiana. Entonces tenemos claro, como la pregunta es, ¿cómo llevamos el ejercicio cultural, o eso que llamamos el ejercicio cultural, a una cosa que trascienda el evento? ¿Cierto? Y en eso insistimos en una frase, y por eso digo, tenemos la pregunta clara, pero las respuestas todavía no. Las respuestas, sin duda alguna, las tenemos que seguir construyendo, y yo siempre digo pues que eso es como una lógica de rompecabezas. ¿Cuál es la frase? Es decir, no son públicos, no son audiencias, son comunidades. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los caminos de la creación, me gusta llamarlo más creación que el arte, uno sabe que la recompensa se da en el paso a paso de la construcción, en donde el evento final no es más sino un testimonio de esa creación. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería ser política pública? Fortalecer ese lazo. Si en el centro ponemos al ciudadano, si el ejercicio más importante de nosotros es decirle, mire, los lenguajes creativos a los cuales usted accede a nivel de evento, en realidad le dejan a usted muchos más saldos pedagógicos. Política pública debería ser fortalecer la relación que existe entre la creación y el ciudadano. El destino último debe ser el ciudadano. Digamos que esa es la reflexión general. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo estamos construyendo. Entonces, por un lado, uno dice, tenemos ejercicios de fomento clásicos desde la nación y desde todas las ciudades. Pero ¿cómo hacemos que esos ejercicios de fomento se vuelvan una construcción de comunidad? ¿Sí? Es decir, ¿cómo esos ejercicios de fomento que le entregamos a los creadores, a los agentes culturales, generan comunidad? Entonces, ese es un análisis en el que estamos y en el que convocamos a los creadores a decir, piense, ¿verdad?, que este ejercicio usted tiene que plantearlo más allá de simplemente presentar un producto, ¿sí? Porque en el camino lo que queremos es dejar muchos saldos pedagógicos en los que usted cree una comunidad. Esa es una pieza del rompecabezas. ¿Cómo usar los fomentos para que los creadores se acerquen a la comunidad y creen comunidades no públicos? Entonces, en varias de las líneas de fomento dejamos líneas muy abiertas para que ellos mismos respondan a la pregunta, porque evidentemente no se trata de que desde la Secretaría se les dé la respuesta. Entonces, varios, por ejemplo, de las iniciativas que se hicieron gracias a las convocatorias LEP, ya empezaron a hacer que los grupos pensaran en ese sentido, ¿sí? Esa es una pieza del rompecabezas. La otra que nos permitió pensar cómo secularizábamos este ejercicio de la creación es, bien, cómo vamos a lo local, cómo vamos a todos esos ejercicios culturales que están muy arraigados en la localidad para que ellos mismos construyan esa comunidad. Entonces, se creó la estrategia de corazón productivo, ¿cierto? En donde hubo 10 localidades de Bogotá que pusieron en su corazón productivo las empresas culturales y creativas. Entonces, ¿qué les decimos? Ok, presenten ustedes un proyecto en los que tengan la mayor cantidad de encadenamientos productivos y que generen comunidad. Y esta vez lo hicimos a partir de los alcaldes locales que conocen más el ejercicio que se da en lo local. Esa es otra pieza del rompecabezas. Hay otra pieza del rompecabezas que es a mediano, largo y corto plazo también, ¿por qué no decirlo? Que es, si nosotros pensamos que la creación es un derecho y que esa creación es un derecho, es de los ciudadanos, ¿verdad?
es fundamentalmente de los ciudadanos. Entonces, ¿dónde ubicamos un ejercicio donde sea suficientemente secular esa identificación de que la creación es un derecho de cada ciudadano? Ser artista es una decisión profesional, ¿cierto? Pero para que mucha gente entienda el valor de la creación, entonces tenemos que hacerles probar que la creación dignifica sus vidas. Y por eso es que tenemos el gran programa de Leer para la Vida. Leer para la Vida, ¿qué quiere decir? Mire, todo es un acto creativo, pero ese acto creativo que es la lectura, que es tan secular, está en su vida cotidiana. Entonces, por eso tenemos esa otra pieza de rompecabezas, que es cómo se aloja la creación en la vida cotidiana de cada ciudadano. Van 3 piezas del rompecabezas. Y la otra, que es la que estamos tratando de descubrir, es, pero finalmente, ¿qué es lo que cree el ciudadano que es el ejercicio cultural? Porque claro, los gestores culturales tienen el derecho de presentar su obra y su ejercicio, ni más faltaba. Pero ¿cómo nos están viendo? ¿Cómo está viendo, cómo está incorporando el ciudadano lo que es esa creación? ¿Qué tanto valor le asignamos los ciudadanos a la creación? Y entonces ahí hay estadísticas que son a veces un poco demoledoras, ¿sí? Por ejemplo, el 40 y pico por ciento de la gente no va a teatro por una razón, porque no le gusta, ¿cierto? Y si uno empieza a mirar cuáles son los índices de lectura, ¿qué es el ejercicio creativo más identificable en la vida cotidiana? Sabemos que nuestros índices de lectura son bajiticos. Y no solo son bajiticos, sino que además entendemos poco, entendemos muy poquito lo que leemos. Entonces, el ciudadano, ¿qué tanto está incorporando los ejercicios de la creación en su vida? Y ahí tenemos mucho, mucho, mucho que aprender, mucho que formar. Y por eso, estas 4 piezas del rompecabezas, que son las que hemos identificado de momento, ¿cierto? Lo que quieren hacer es fortalecer el vínculo que el ciudadano tiene con los ejercicios de la creación. Y todas tienen que dialogar. Entonces esas, digamos, abuelo de pájaros, son como 4 estrategias que tratan de decir, mire, es que no es creación de públicos, es que no es formación de públicos, es como la creación es importante para cada ciudadano y cómo la creación, ¿sí?, se vuelve indispensable para la comunidad. Al final, todo eso debe construir un camino que nos lleve al acceso de el evento, pero entendido el evento como el testimonio final de esa creación de comunidad. Eso es como para empezar lo que tendríamos que decir desde por acá. Gracias, solo para empezar, pero lo tienen clarísimo. Muchas gracias por contarnos esas estrategias. Como el público es internacional, quería solamente hacer una aclaración. En ciudades como Bogotá, las alcaldías locales a las que se refería el secretario Nicolás Montero corresponden a alguna organización semejante a los distritos donde tienen un representante para cada una de las localidades que por espacio, por población, se tienen que dividir al ser una ciudad muy extensa. Entonces, el trabajo del que habla él es con todos estos alcaldes locales que en cada una de sus comunidades tienen muchos ejercicios, tanto culturales como económicos como sociales, y son una clave al emprender todas estas iniciativas. Tomando un poco de estas estrategias y estas experiencias que nos cuentan, quería continuar el análisis de estas iniciativas. Ya sabemos que estamos pensando más en comunidades, en que no solamente asistir a un evento es nuestro objetivo final, que sabemos que no solo yendo a un concierto, viendo una obra de teatro, ya logramos un cambio en la vida de alguien. Seguramente se logra una experiencia, pero este cliché también del que se habla de ir a un concierto me cambió la vida, pues seguramente te cambió la vida el contexto alrededor, el momento en que lo viviste, lo que vino antes, lo que vino después, cómo te lo mostraron, qué fue lo que estabas viviendo, etcétera.
quisiera hablar y analizar un poco, porque en nuestras ciudades también se tiene una cultura, una tradición alrededor de los festivales, y son festivales que tienen diferentes momentos en el año. Nuestro país no tiene estaciones, no es un país donde en el verano se hagan los festivales o se hagan los festivales de otoño-invierno como en otros países, sino que los podemos, para fortuna o para pesar algunas veces porque no podemos controlar el clima, los podemos extender durante todo el año. Es así como tenemos festivales de rock, festivales de jazz, festivales de teatro, festivales de lectura también, y el público o las comunidades asisten masivamente a estos eventos porque de cierta forma se muestran como festividades, como un acceso fácil, como algo a lo que tienen derecho todos los ciudadanos, y donde no hay condiciones para su acceso. Sin embargo, los festivales, como sabemos, pues son eventos que pasan en un momento del año y vuelven nuevamente hasta que se cumple 1 o 2 años según su circulación. ¿Cómo hacemos para que los festivales tengan un impacto más allá del evento del que hablaba Nicolás, que se acaba y se acabó ese proceso? ¿Cómo hacemos para construir con esos festivales que llaman a tantas personas, que cautivamos a tantos nuevos públicos, a tantas familias, para que esto tenga un impacto más a largo plazo, no solo de consumo, sino pues un impacto en el desarrollo, en la educación, en procesos sociales que tengan impacto verdadero en nuestras comunidades? Dina. Bueno, yo creo que ver un festival realmente es ver la punta del iceberg de una serie de procesos que están siendo, digamos, que están generando esa creación. Y como lo decía Nicolás, y me encanta que lo digas, realmente, pues acá cuando estamos hablando de la creación, estamos hablando de también de la creación de comunidad. Y los festivales son precisamente eso. Claramente tenemos un montón de componentes en los festivales, pero yo sí pienso que ese fortalecimiento es muy importante y no estar enfocado solamente en ese momento culmen donde entramos, vamos al evento, pagamos una boleta y ya. No, ¿qué es lo que está pasando para poder llegar allá en términos de emprendimiento, en términos de formación artística, pero además también de formación de públicos, que ahora vamos a cambiarlo, formación ya no vamos a llamar mediación de público, en términos también de todo lo que tiene que ver, porque cuando llegamos, o sea, cuando tú llegas a un festival, estás teniendo en cuenta que estás llegando a ver a tus héroes o estás llegando a un punto muy alto. Entonces también cómo poder tener en cuenta que ese público que tenemos, que está asistiendo a esos festivales, que son públicos variados, que es una comunidad variada, está también de tener la posibilidad de tener sus héroes, de tener esos role models, personas que quieren aspirar a ser como ellos. Entonces, hay, digamos, que una serie de procesos importantes que están pasando por debajo y que para mí tienen que tener la posibilidad de generar los espacios para los nuevos artistas, para los emprendedores, para todas esas personas que están generando esos primeros pasos, y que esos festivales también proporcionan esos espacios que son propicios para ellos poder moverse. Desde Medellín, digamos que lo que estamos trabajando es poder generar todo un ecosistema a través de los eventos de ciudad, porque somos conscientes que aquí estos eventos de ciudad, bueno, y en Bogotá, en todas partes son muy fuertes y que son los momentos donde se congrega la comunidad, pero donde la idea es que podamos tener una participación y podamos tener una forma donde las personas que asisten se sienten convocadas, se sienten participantes, se sienten que también están apoyando y aportando a la misma construcción de esto. Y por eso hablo que es todo esto que se está moviendo por debajo y que culmina en este festival. Un ejemplo es la Feria de las Flores. Parte de lo que hemos hecho en esta estrategia ha sido poder generar una interacción. Los voy a invitar, voy a aprovechar a que bajen la aplicación de la Feria de las Flores 2020, porque tenemos toda una estrategia inmersiva en realidad virtual, donde tenemos además toda una trivia, donde tenemos además toda esa posibilidad de generar unos aportes importantes frente a la construcción de una silleta conjunta en comunidad,
un juego de Tamagotchi donde están dándole a ponerle agüita a la flor, donde le dan la ponen para el sol. O sea, son cosas que surgieron de los jóvenes, de ideas que surgieron a través de unos concursos frente a los cuales las personas se sentían, esta es mi feria y yo voy a apoyar. Hay toda una estrategia de gamers, una estrategia de realidad virtual, que no viene de nosotros, que viene de los jóvenes. Entonces yo creo que partimos de algo muy importante, de una palabra que es muy importante en esto, y es la escucha. Para poder hacer esos festivales y para poder hacer esos grandes eventos de ciudad, creo que primero tenemos que escuchar y tenemos que darle la oportunidad a que no nos la sabemos nosotros todas. O sea, nosotros no tenemos todas las respuestas. Nicolás ahorita también lo dice. Y es escuchar y darle la oportunidad a los jóvenes, darle la oportunidad a la comunidad de poder apoyar y de poder sentirse partícipes y constructores de estas realidades, donde igual vamos a tener grandes artistas, donde igual vamos a tener esos grandes exponentes. Puede ser en diferentes formas, puede ser artes plásticas, puede ser a través de la filmación de una película, puede ser a través de conciertos, puede ser una obra de danza, pero a la final, ¿cómo podemos lograr que ese acto que es un festival sea un acto comunitario de creación, donde podemos generar además interacción y no es un público pasivo que se sienta a recibir y se sienta simplemente a ver cuándo aplaudo y cuándo no aplaudo y qué me pongo? No, sino cómo también puedo cuestionar, cómo también puedo generar unos discursos diferentes. Parte de lo que le estamos apostando acá mucho es a poder tener la posibilidad a través de esos grandes eventos de un enfoque diferencial. ¿Cómo podemos hacer esto inclusivo? Logramos sacar la canción de la Feria de las Flores en lenguaje de señas. La voy a mandar porque es realmente precioso, o sea, y no fue idea nuestra, o sea, fue idea de todos esos concursos que lanzamos para poder hacer una feria de flores participativa. También pienso que es clave poder generar a través de esos espacios proyectos que sean 360 días del año, que no pasen solamente en ese momento, o sea, que se sube, hace su presentación, se baja y ya. Y en eso estamos apostándole mucho a la economía creativa. ¿Por qué? Porque la idea es poder generar a través de diferentes estrategias, que son bastantes estrategias, cómo podemos conectarnos y reconectarnos durante el año para tener la forma de generar unas realidades de sostenibilidad que sean propicias para que el sector pueda vivir de esto. Yo sé que eso es difícil y me metí en un lugar complejo. Sí, ahí ya Nicolás se mueve la risa. No, pero solidariamente. No sé, pero en estos momentos yo pienso que es exactamente eso, porque claro, en el momento que está el festival, pongamos el festival de música, están los programadores, tenemos los portafolios listos, hicimos la capacitación, tenemos todo listo. Algunos lograron algunos negocios, los van a mover, bueno, ahora en pandemia no, pero se van a mover el próximo año para ir a viajar a diferentes lugares del mundo. Vendieron algunos conciertos, los que tengan unas giras grandes son pocos, pero ¿cómo lograr generar que nos salgamos y rompamos ese paradigma y podamos generar que haya todo un mercado que se mueva durante todo el año? Y yo sé, esa es una pregunta que me tiene pensando y por eso es que yo creo que hay un valor muy grande en esta pandemia y es que nos puso a generar unas conexiones que antes ni siquiera nos imaginábamos, que ahora las vemos muy obvias, pero antes no habíamos pensado, o sea, si un mercado virtual, no, era como, tenemos que ir hasta allá, bueno, quizás no, quizás podemos hacer muchas más cosas virtualmente, pero nos pone un montón de preguntas que nos saca del evento puntual y de ese preciso momento, y cómo sí se puede generar esos ámbitos de creación colectiva para que eso tenga una permanencia en el tiempo y que se vuelvan procesos y no un evento puntual, sino procesos que puedan apoyar, y lo digo, esta posibilidad de generar una sostenibilidad del sector. Gracias, Lina. Nicolás y nuestros amados festivales de Bogotá, ¿qué estamos haciendo para generar todo esto que menciona Lina también alrededor de los festivales y que sean imprescindibles? Yo creo que eso es una pregunta, digamos, que también tiene que tener digamos, los festivales dialogan también como de las formas como van evolucionando las ciudades, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo.
yo crecí en una ciudad que vivíamos de muros para adentro, ¿cierto? Es decir, cuando yo era niño, salir a la calle era peligrosísimo. Y casi que la gente, el destino de la gente era como encerrarse en un conjunto cerrado, porque el espacio público no existía. Y hubo dos cosas que cambiaron, a mi juicio, a Bogotá. Uno, increíblemente la ciclovía, ¿cierto? Que cogió que casi que cogió toda una avenida y le dijo a la gente salga y empezaron a usar la ciudad de otra forma. Y otro que fue el Festival Iberoamericano de Teatro, ¿sí? Que era un festival totalmente improbable, era absolutamente improbable. Es decir, no nos digamos mentiras, Bogotá y Colombia no ha sido, digamos, un país con una enorme tradición teatral. Y de pronto, gracias a la iniciativa de una persona, de un grupo de personas, hicieron un festival enorme y que creció y se volvió de verdad uno de los festivales más grandes del mundo, especialmente en la participación ciudadana. Y eso cambió la forma en que la gente empezó a ver a la ciudad, ¿sí? Empezó a salir a la calle. Tanto que incluso los mismos comandantes de policía de la época decían, durante el festival de teatro, cosa que también sucedía en la ciclovía, bajan los índices de violencia porque todo el mundo está en teatro. ¿Sí? Y en ese momento, digamos, fue como la gran novedad. Los festivales, ¿qué son? Los festivales son una especie de asomo, de un hueco en la pared, ¿cierto? Es un sitio, un momento acordado en la cual la gente vive y se relaciona de otra manera. Pongo ejemplos en el mismo sentido. Alguna vez en la clausura del Festival Iberoamericano hubo un gran discusión sobre si se debía o no tener elementos de seguridad para cuando la gente fuera a la clausura, ¿cierto? Porque era en un parque público y ¿cómo vamos a hacer para meter a 50.000 personas en un solo sitio? Y la posición del festival fue decir, no, nada, la gente va libremente y no hubo un solo hecho violento. Entonces los festivales cumplen una función, ¿cierto? Que es un asomo. Tienen ese alcance y no es un alcance deleznable, ¿cierto? Entonces, pues hay que seguir teniéndolos. ¿Cómo le damos más alcance? Es otra discusión. Entonces, una de las críticas que se le hacía, por ejemplo, al Festival Americano de Teatro decía, no, pues claro, la gente consume un montón de teatro durante el festival, pero después la gente va a teatro. Decía, Esa es la pregunta. entonces uno dice, pues las evidencias nos decían que no. ¿Se lo debemos indalgar al festival? O sea, ¿le debemos dar esa responsabilidad al festival? 100% dice, pues es difícil que un solo evento cree una inercia, pero por ello tenemos que decir que no se hagan. Pues no, es una pieza del rompecabezas, ¿cierto? Que además nos permite tener influencias de todas partes, ¿sí? Muchos de los creadores hoy, especialmente que hay en las artes escénicas, crecieron a la sombra de ese festival. Es decir, empezamos a ver cosas que antes ni por el forro habríamos visto, ¿cierto? Y lo mismo sucede con otros festivales en el mundo. Ahora, decir que los festivales son responsables de una cosa que se tiene que hacer 365 días del año, pues no es totalmente justo, ¿cierto? Porque para eso toca poner otras, digamos, piezas del rompecabezas. ¿Hay que tener festivales? Pues claro que hay que tener festivales. Les pongo otro ejemplo, Rock al Parque. Mi generación, perdón que hable de mi experiencia, pero ya es la edad. Entonces, el rock, aquí todo el mundo oía a los Rolling Stones, ¿cierto? Y Queen, y Led Zeppelin. Y el rock se había vuelto como una cosa de consumo de nicho. Pero ¿cuántos grupos de rock realmente teníamos si nunca se habían presentado realmente en una tarima? Entonces, los festivales del rock al parque, además, cumplieron esa función de educar, ¿cierto? De ponernos en fuego a quienes, a los creadores, porque es que ese es el alcance de los festivales, ¿sí? Después se empezaron a hacer, digamos, se empezaron a colgar más cosas alrededor de los festivales que son pertinentes, ¿sí? Que es como ese asomo, ese hueco en la pared se va agrandando. Y ahí estoy de acuerdo en que los festivales ahora deben ser, porque ya estamos en otra época. Antes había un solo festival, ahora ¿cuántos festivales hay en el mundo? ¿Sí?
Antes, ¿cuántas personas, por decir algo, accedían a filmar una película? Entonces, claro, uno iba al Festival de Cine de Cartagena porque eran muy pocos los que llegaban. Hoy el mundo ha cambiado y hay mucha más gente accediendo a esos medios. Hoy hay mucha gente, ¿cierto? Hay mucha gente que accede a esos medios de creación. Entonces los festivales tendrán que irse ajustando a esas nuevas realidades. Y los festivales seguirán en cualquiera de los momentos, en cualquiera de las instancias, siendo esos pequeños asomos, esos pequeños huecos en la pared que tenemos que seguir agrandando, ¿sí? Que tenemos que seguir secularizando. Es el gran reto de los festivales, ajustarse a cómo los públicos están, digamos, entendiendo los ejercicios de la creación. Sobre todo, si son festivales con dineros públicos. Es decir, el acceso a la cultura ya no pasa simplemente por decir te garantizo una oferta cultural. Y ese es el gran reto que tenemos. Porque en principio, casi que en una concepción del siglo XIX, en esta cosa de que el arte era una... el arte, ¿cómo le garantizamos a la gente que tenga ese gusto adquirido por ejemplo, no sé, la música de Beethoven, ¿cierto? Eso ha cambiado mucho, ¿sí? Y tenemos que ir ajustándonos a esas nuevas realidades y a esa nueva forma en que los ciudadanos, y tenemos que seguir ahondando en cómo enriquecemos que los ciudadanos se relacionen más complejamente con, digamos, los ejercicios culturales. Entonces, el gran reto de los festivales es cómo leen nuevamente las relaciones que tenemos. Están los festivales privados, que seguirán siendo de consumo. Pues claro, Lollapalooza. Pues claro, pues la gente va a Lollapalooza y compra, digamos, esas boletas. Uy, perdón. Perdón que me entró una llamada. Y van a tener que seguir existiendo, porque tendrán siempre ese valor de gran asomo, de contaminación, de exponerse, digamos, a nuevas tendencias que van a enriquecer el lenguaje. El enriquecimiento de ese lenguaje, en teoría, como lo hizo, por ejemplo, la música y como lo hizo el teatro, sí se desbordó hacia la comunidad. ¿Cómo lo maximizamos? Sobre todo si son festivales públicos. Yo estoy de acuerdo que seguramente tenga que pasar por festivales, de alguna manera, que empiezan a recoger, digamos, esas nuevas tendencias, porque los festivales son eso, son eso. Nos reunimos una vez al año para decir, ¿en qué vamos? ¿Es la única pieza de rompecabezas? Pues no, pues claro que no. ¿Pero es importante? Pues sí, tienen ese valor, en ese valor de contaminarse de otros. Yo, por ejemplo, vi un Hamlet en lituano, ni siquiera entendía Hamlet en español y lo vi en lituano. Si no ese exponerse es el valor de los festivales. Sin duda alguna, hay que seguir protegiéndolos, hay que seguir haciéndolos en el alcance que tienen, ¿cierto? Yo en Medellín, por ejemplo, adoro un festival que se llama el Festival de la Poesía. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hacer un festival de poesía? No, pues eso van a ir 3 personas. 3 personas. Es enorme, Es gigantesco. enorme. Es Es enorme. precioso. Es enorme. ¿Genera más poetas? No lo sé. Sí, claro. No lo sé. No lo sé. Es probable que sí, ¿cierto? Es probable que sea parte de función de los festivales, pero no es la única función. ¿Me explico? No le podemos poner la responsabilidad a los festivales de hacer un ejercicio que se hace los otros 365 días del año. ¿Son importantes? Sí, porque son los sitios donde nos encontramos. Es como quien dice, perdón que me extienda un poquito y sea ya verdaderamente vulgar, de decir, pues uno no vive en las fiestas, ¿cierto? No, uno no vive de fiestas. Pero es importante ir a fiestas, pues claro, porque ahí se celebra la vida, ¿cierto? Entonces las fiestas son importantes, ¿cierto? Y son sitios de encuentro que nos permiten tener un asomo sobre las posibilidades que tenemos. Hay que seguir haciendo festivales, hay que seguir leyendo cómo las realidades se están dando, cómo nuestras infraestructuras sirven para eso, cómo, y por eso puse el ejemplo de cómo festivales, además es una de las cosas inherentes al arte, es la ruptura del hábito, ¿cierto? Es la manera diferente de ver las cosas. Cuento la última anécdota, porque son esas cosas que son inherentes a esa realidad de festival que hay que seguir protegiendo.
Sin duda alguna, hay que seguir provocando esas rupturas de hábito. Pero le preguntaba una vez a un director de teatro, amigo, Manuel Orjuela, saludo, y entonces les decía, hermano, ¿usted qué se le quedó en la memoria del festival? Y entonces dijo la cosa típica de lo que es un asomo. O sea, los festivales nos permiten pensar ¿qué es posible que no vemos en lo habitual? Entonces dice, pues yo una vez vi una obra de Francia en la Plaza de Bolívar, de un grupo que contaba la historia de la Revolución Francesa. Y los actores decían, párense, y todo el público se paraba. Y decían, siéntese, y todo el público se sentaba. Y me decía Manolo, fue la primera vez que yo vi que todo el mundo hacía caso, sin una orden que fuera vertical, sino que mediara en la asociación de estamos reunidos aquí. Los festivales son asomos de los cuales podemos aprender mucho, ¿sí? Como sociedad, como creadores y formas diferentes de relacionarnos. No creo que debamos hacerlos totalmente responsables de eso de creación de públicos o de eso de formación de públicos, pero sí es una pieza muy importante. Gracias a los dos. Bueno, vamos a ir cerrando. Creo que podemos extraer de las conversaciones con Lina y con Nicolás esa importancia del sentido de apropiación de las comunidades que podemos hacer a través de todas las iniciativas culturales, del ejercicio cultural, de generar un pensamiento crítico en esas comunidades, que sería lo más valioso y que tal vez en los procesos que tenemos, en los festivales, en las convocatorias, en todas las iniciativas que han nacido últimamente, tal vez no tengamos resultados palpables e inmediatos, que esto se ve a través de los años o a través de generaciones, tal vez no lo podamos ver nosotros, pero estamos seguros que va a aportar al desarrollo de nuestro país. Y quedo muy contenta de saber que estamos en buenas manos, en buenas cabezas, que estos pensamientos se han analizado mucho en sus equipos, que diariamente trabajamos por algo más que el evento del día y el evento de la temporada, sobre todo que en estos últimos tiempos y los retos que se nos han puesto el último año, pues nos han hecho pensar aceleradamente y nos han puesto en evidencia, como dice Lina, de muchas cosas que antes dábamos por verdades y que tal vez no lo eran mucho. Entonces, agradezco mucho y para finalizar, en un minuto, quisiera que les diéramos a nuestros espectadores una sugerencia o una invitación de alguna de las iniciativas que tengan en este momento en cada uno de sus despachos, de sus secretarías, que demuestre cómo estamos garantizando esos derechos culturales, ese acceso a los derechos culturales y cómo estamos creando comunidad, cómo estamos mediando y no formando. Bueno, pues yo voy a hacer la invitación para que vivan esta semana la Feria de las Flores. Bueno, esta semana no, porque ya pasó, pero vamos a tener todo online. Entonces van a poder vivir esa semana lo que pasó en la Feria de las Flores. Y es muy importante porque esta iniciativa que tuvimos pues más que iniciativa, realmente fue una batalla para tener la Feria de las Flores, porque fue muy complejo entre los picos y entre también la comunidad dividida entre si tener un festival o no tener una Feria de Flores o no tenerla. Optamos porque esto es importantísimo, porque lo que estamos realizando tiene muchos frentes. Lo primero es que hay que innovar y hay que buscar generar la posibilidad de, a través de las limitaciones, encontrar la libertad. Y eso es lo que hicimos. Y brindar la libertad de tener una exaltación del patrimonio antioqueño, de poder buscar hacer una derrama económica a los artistas, a los artesanos, a los enteros que están viviendo de esto, pero además utilizar todo esto para llevar un mensaje de esperanza, y esta vez no solamente a Medellín, sino a Colombia y al mundo, porque es virtual, y gozárnosla realmente y vivirla y generar esa felicidad y ese gozo, porque como decías tú, Nicolás, esto irrumpió. Hemos estado en caravanas por toda la ciudad llevando esta alegría. La gente está feliz porque la gente está necesitando esto, pero sobre todo también poder tener la oportunidad de vivir una feria
a través de una virtualidad, porque todo queda colgado a través de diferentes interacciones que podemos generar. Entonces, la invitación es a que revivan esta feria a través de www.ferialasfloresmedellin.gov.co. Conéctense, vívanla y pues realmente es esa invitación a poder tener esos momentos de asombro, a poder salir de esa cotidianidad y poder sorprenderse y poder gozar. Finalmente, eso es la razón de ser de los artistas y de todas esas manifestaciones que tenemos. Gracias, Lina. ¿Y tu invitación, Nicolás? No, yo los invito, digamos, a comerse el cuento, a hacer un ejercicio concreto, ¿verdad? Cada uno tiene en sí mismo un ejercicio de creación, ¿cierto? Cada uno tiene que hacerlo. Yo siempre le pongo ejemplos cuando daba talleres de lectura. Si uno coge la primera frase de un libro, no sé, años después el coronel Aureliano Buendía estaba frente al pelotón de fusilamiento. Ya ni siquiera me acuerdo si es así. Cada uno va a tener una imagen diferente de cómo era el clima, de cómo estaba vestido, de qué era lo que estaba sintiendo. Eso ya no más es un acto creativo, ¿cierto? Y eso es lo que nos permite asombrarnos frente a los actos creativos de otros. Eso es un ejercicio de comunicación, ¿sí? Los invito a que se relacionen con la cultura en ese ejercicio activo de creación. Si ustedes van a una obra de teatro, eso es lo que les debe conmover. Cierro con una frase de alguien que yo respeto profundamente, que se llama Peter Brook, pero que de alguna manera encierra lo que a mi juicio es eso de la creación. Es cuando uno va a una obra de teatro, uno no debe salir hablando sobre si qué buen actor, si qué buena luz, qué buen texto. Sí, eso está bien, pero fundamentalmente uno sale hablando de sí mismo. Debe hablando sobre su propia vida. La creación, ¿verdad? Hay unos pivotes, ¿cierto? En los cuales comunicamos, como un poco en la idea de la fiesta, pero es un ejercicio cotidiano, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que es un derecho, ese ejercicio de cada ciudadano de sentir que puede dotar a su realidad como un acto de creación. No se necesita ser artista para eso, pero sí nos permite admirar los ejercicios de los artistas. Ese vínculo es lo que a mi juicio es mediación y no formación de públicos, ¿cierto? Es que al final nos encontramos con eventos, sí, está bien, no vamos a decir que no va a haber más eventos, es como conectamos esos eventos con las demás cosas. Y por eventos hay cientos de eventos. Está claro una oferta de creación y hay una oferta artística, pero el gran ejercicio nuestro es dejar de pensar que es solo cómo garantizamos una oferta y cómo más bien esa oferta genera vínculos. ¿Sí? Así es. El último dato que también me encanta. Shakespeare pudo hacer las obras que hizo, ¿cierto? Porque decían, pero de verdad la gente en la época isabelina se aguantaba 3 horas de Hamlet. Y de verdad se aguantaba, no sé, 2 horas de una comedia, se la aguantaban. Porque alrededor la gente de Londres amaba profundamente la experiencia que le daba el teatro. Todos tenemos el enorme placer de ser iniciados, de garantizar en nuestras familias que la creación dignifica nuestras vidas. No es un tema de consumo pasivo, es un tema para encontrarnos. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros, por sacar tiempo para hablar sobre un tema tan importante. Sé que podríamos quedarnos hablando, pensando, analizando, contando experiencias y todas serían valiosísimas. Creo que ha sido un momento muy especial, muy importante para nuestro quehacer diario, para nuestro futuro y creo que, como les dije, vamos en muy buen camino. Entonces, Lina, mil gracias por estar desde Medellín. Nicolás, muchas gracias por estar desde Bogotá. Yo los acompaño desde el Teatro Colón, donde también los invito a ver nuestra programación y donde estamos también haciendo una tarea muy importante por establecer esos vínculos y crear lazos fuertes con nuestro público. Gracias a todos.
Gracias a ti, Claudia, y a Nicolás. Gracias. Muchas gracias a ustedes.